Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo B dedicado al Evangelio de Marcos, tomado de la lectura del Evangelio que vamos a escuchar, como ya nos invitaban en la bienvenida a nuestra Eucaristía. Este deseo del corazón, ¿dónde vives, Señor? ¿Dónde te encuentro? ¿Cómo te puedo encontrar? Y la invitación del Señor Jesús a no conformarnos con una respuesta abstracta. Vengan a ver. La primera lectura está tomada del primer libro del profeta Samuel. 1 y 2 Samuel en realidad son una sola obra. Son libros históricos que se ocupan de asegurar que ante el paso de Israel de los jueces a la monarquía, Dios no se va a olvidar de su pueblo. Y como hemos dicho ya en otras ocasiones, los profetas tienen como encargo fundamental el regresar al pueblo a la pureza de la ley, a lo que Dios quería, esa manera de vivir, de construir comunidad. Así corregían a reyes, a sacerdotes, a las personas que se habían dejado engañar por su ego y se habían apartado del sentido profundo de la ley de Dios. El pasaje que escucharemos nos presenta la vocación de Samuel. Es un tiempo oscuro en la historia del pueblo de Israel que literalmente no sabe a quién seguir. El protagonista principal del texto es la palabra de Dios, la comunicación de Dios que irrumpe en la oscuridad para iluminar a su pueblo. La palabra de Dios siempre nos invita al servicio, es decir, al amor encarnado. Eso nos lleva a la plenitud de vida. Samuel ya no estará a las órdenes de Elí, el sacerdote, sino pasará a servir al Señor. Esta frase que ya nos recordaba Estrella al inicio, tan bella que todos los días vale la pena renovar, no solo de palabras, sino de obra. Habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva te escucha. El salmo que vamos a recitar juntos es el Salmo 39. Nos describe la súplica confiada y al mismo tiempo impaciente de quien se confía, se pone en las manos del Señor, del orante. Dios se inclina a escuchar su oración, Dios lo escucha. La comunicación con Dios pone en boca del orante un cántico nuevo. A Dios no le interesan sacrificios y holocaustos, sino la disposición del creyente. Vuelve a confirmarse la misma expresión. Aquí estoy, Señor. El orante declara que no hay nada que desee más que tener la ley del Señor en medio de su corazón. Abriste mis oídos a tu voz, así que dije, aquí estoy. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. Corinto, en tiempos de San Pablo, era una gran ciudad. Fíjense que era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, con casi 500,000 de habitantes. Por ella pasaba la mayoría del comercio que venía de Oriente. Por lo tanto, el ambiente era realmente cosmopolita. Donde hay dinero, donde hay poder, hay muchas tentaciones, muchas distracciones, diríamos en lenguaje cristiano, que llevan a las personas a olvidar lo realmente importante. Pablo le dedica especial atención a esta comunidad importante. Es una puerta al mundo y por eso mismo conflictiva, que siempre está buscando novedades, cosas que le llamen la atención. El texto de hoy nos subraya que el cristiano se vive como una sola realidad. No es un espíritu que administra un cuerpo, es un espíritu-cuerpo. La fe cristiana siempre ha tratado con respeto y dignidad nuestra realidad corporal. Creemos en un Dios que asumió nuestra condición humana encarnándose. De ahí la invitación a no dejar ningún área de nuestra identidad fuera de la consagración a Dios. Que todo lo que somos y tenemos sirva para amar y servir. Recordando la expresión de Pablo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Finalmente llegamos al Evangelio de este día de hoy, que curiosamente no es de Marcos, aunque estamos en el ciclo B, sino de San Juan. Y esto se debe a que, como Marcos es el Evangelio más cortito, más conciso, se aprovecha para incluir durante el ciclo B textos, sobre todo de San Juan, que no se utilizan o no se leen en otros momentos de las liturgias. La lectura de hoy nos presenta la versión de Juan del llamado de los primeros discípulos. Se da en el contexto de la comunidad de Juan el Bautista, donde el mismo Señor Jesús se encuentra. Ante dos de sus discípulos, Juan declara que Jesús es el Cordero de Dios, referencia a aquel quien liberaría a Israel tomando sobre sí todo aquello que les hacía daño, las consecuencias del pecado, del egoísmo, del egocentrismo. Los discípulos interesados van detrás de Jesús, pero no se animan a hablarle. El Señor les pregunta, ¿qué quieren? Ellos le manifiestan que quieren saber dónde vive, que en realidad es cómo vive. El Señor les dice que para conocerlo hay que estar con Él. Les invita a eso. Vengan y lo verán. Pasan con el Señor el día y deciden quedarse con Él. El texto nos dice que uno de los dos discípulos del Bautista era Andrés. Su alegría de haber conocido al Señor es tan grande que se la comparte a Simón, su hermano. Hemos encontrado al Mesías. El Señor fija en él su mirada, forma idiomática de expresar una comunión profunda e íntima, y le ayuda a terminar a entenderse a sí mismo, expresado por esta frase. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. No lo leeremos este día, pero inmediatamente sigue el llamado de Felipe a Felipe y a Natanael. Es decir, el entusiasmo por el Señor contagia, como no se compara a conocerlo, pero esto no se compara a conocerlo personalmente. Y nos quedamos con estas dos frases. ¿Dónde vives, Rabí? Y lo que el Señor nos dice constantemente, vengan a ver, vengan a conocerme. Hay varios elementos importantes, interesantes a recuperar de estas lecturas. Como en otras ocasiones hemos comentado, el Evangelio, toda la Sagrada Escritura tiene distintos niveles. Es como algunos otros relatos de nuestra vida, estos relatos simbólicos que en el fondo tienen un significado profundo, y si uno se queda solamente en la superficialidad no termina de percibir, de acoger todo lo que comunican, todo el poder y el dinamismo que tienen. Desde luego que la primera lectura, como ya nos destacaba Estrella en su bienvenida, explicita de una manera muy bella cómo la conciencia de todo ser humano, no necesita ser uno un personaje de la Biblia, porque ya sabemos que profetas somos todas y todos desde el momento de nuestro bautismo. Fuimos consagrados en nuestro bautismo, consagradas como profetas, sacerdotes y reyes, ¿no? Es decir, la capacidad de ver el mundo como Dios lo ve y explicitarlo, compartirlo, comunicarlo a nuestros hermanos, esa es la profecía. Sacerdotes, es decir, tenemos la capacidad de entregarle a Dios, llevar a Dios, poner en las manos de Dios, empezando por nuestras vidas y todo lo que nos rodea, y ver cómo Dios las transforma, las bendice, las hace reales, que es lo que significa sacrificar, lo que hace un sacerdote. Es una dignidad que también tenemos todas y todos, una vocación. Y finalmente esto de reyes, que significa el saber gobernar nuestra vida de la mano del único rey que es Dios y poder incidir así en comunión con Dios en nuestro entorno. Pero para que esto que hemos recibido como promesa y potencialidad se lleve a cabo y se convierta en realidad en nuestras vidas, es fundamental que vayamos creciendo en un conocimiento interno de Dios. San Ignacio utiliza mucho esa frase en los ejercicios espirituales.
Los ejercicios espirituales nos invitan a conocer internamente al Señor. No solamente explicita, lo cual es cierto, que hay que entrar, es un camino de interioridad, no tanto de salir a distraernos con un mundo que ya de por sí nos tiene distraídos y distraídas. Recordamos aquella expresión de San Agustín que decía: yo te estaba buscando fuera de mí, te estaba buscando cuando tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí. Creyendo que a Dios lo vamos a encontrar en esa distracción, en esa dispersión a la que muchas veces esta salida sin un proceso previo de integración, de sensibilización, normalmente nos deja perplejos, nos deja en un caos, nos deja con pocas posibilidades de incidir en el mundo de una forma correcta. Entonces sí, efectivamente el camino de conocimiento de Dios implica interiorizarlo. Pero el conocimiento interno del Señor Jesús, el conocimiento interno de Dios, implica sobre todo reconocer su comunicación y básicamente reconocer, percibir, encontrar su presencia. Por eso lo que el Señor les dice es a los dos discípulos en la lectura del Evangelio de Juan, no es vengan para que vean qué estoy haciendo y a qué me dedico y fíjense que esto es a lo que yo hago, sino es vengan y vean, vengan a pasar un tiempo conmigo. Básicamente vengan a acostumbrarse a percibir mi presencia. El Dios vivo, este Dios que no es un concepto, lo que lo hace diferente de un concepto es que el concepto es una situación abstracta, un discurso, un símbolo, una elaboración mental que existe en nuestra cabeza, ¿no? Y son formas como nos explicamos el mundo, describimos el mundo. Pero Dios no es un concepto, es una presencia. Y el problema es que muchas veces a nuestros hermanos y hermanas con quienes convivimos, quienes están física, corporalmente, digamos, alrededor de nosotros, a veces hasta esas personas con quienes convivimos de manera concreta, física, encarnada, digamos, también los vemos como concepto. ¿Cuántas veces tratamos a las personas que nos rodean etiquetándolas, ¿no? Ay, ya viene otra vez este latoso. O tengo que aprovechar la sabiduría de esta persona. Y se nos olvida que detrás de muchas de estas maneras pobres como interactuamos con ellos y con ellas, hay una presencia de Dios porque son su imagen. Entonces, en el fondo, lo más rico, lo más profundo de lo que cada persona es esta identidad que se hace presente y a través de esa presencia nos bendice, nos nutre. En primer lugar, la de Dios, desde luego, y también todos aquellos que, habiendo reconocido la presencia de Dios que habita en ellas y en ellos, y experimentar como en comunión con esa presencia de Dios, su propia presencia se convierte en una bendición para los demás. Todas estas personas que viven así en unión con Dios nos bendicen, nos muestran el camino, nos permiten crecer en nuestra dignidad de hijas e hijos de Dios. Si hay algo que tenemos que aprender en esta vida y a lo que nos enseña el camino espiritual es a percibir esta presencia de Dios. Dios se comunica así, ¿no? Permitiéndote sentir que está ahí, que es parte de tu vida, que está en todo lo que nos rodea, que estando en ti te sostiene, te abraza, con todas las distintas manifestaciones que podemos nosotros expresar simbólicamente de lo que implica el amor como entrega. Esa presencia de Dios, cuando finalmente la aprendes a reconocer y se convierte en una constante en tu vida, es decir, que no hay ningún instante de tu día que no dejes de sentir a ese Dios que está contigo.
a este Dios cuya presencia se traduce en este amor que te comunica vida, que te no solamente que te vivifica en un sentido, podemos decir, general o abstracto, sino que te llena de un cariño que te hace sentir plenamente digno, digna, feliz, completo, completa. Esa es la vocación que tenemos todas y todos, como decía, habiendo percibido esa presencia de Dios y viviendo con esa presencia como la constante de nuestra cotidianidad, nosotros a su vez la comunicamos a otras personas. Por eso se ha dicho en teología que los santos contribuyen, los santos, las santas, son copartícipes en este trabajo de redención del mundo, no por lo que hacen, sino por lo que son. Entonces, no importa si fueron personas súper activas y en medio del mundo y haciendo infinidad de cosas, o vivieron toda su vida en un monasterio o en una aldea perdida en el desierto o en la selva o en distintos lugares, porque su misión se realiza por lo que son, no por lo que hacen. El ideal es que nosotros lleguemos a esa experiencia. Primero, experimentar la presencia de Dios y en comunión con esa presencia que nos acompaña, nos sostiene, nos envía, nos capacita, también que nuestra presencia vivifique, plenifique, llene de este amor que da vida a nuestros hermanos y hermanas. Esto toma tiempo e implica a todo nuestro ser. Mientras estamos en este mundo, nuestra corporalidad, y eso es la intuición que tiene Pablo en la carta, en este fragmento de la carta, su primera carta a los Corintios que leímos, todo tu ser transmite eso. Y algo muy importante mientras estamos en este mundo, donde todo se desarrolla en el espacio y tiempo, es nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Que nuestra manera de estar en el mundo, en este cuerpo, realmente transmita esa presencia del Dios que nos habita. Que no caigamos en la tentación de volver a esa visión superficial, de vernos y ver a las demás personas como objetos. Y de esto no estoy hablando de cuestiones abstractas, ni de una especie de consagración nuevamente idealista o abstracta. El consagrarle a Dios tu cuerpo, el caer en la cuenta que es un templo del Espíritu Santo, significa cuidarlo. Significa que comas bien, significa que hagas ejercicio, significa todo aquello que permita que puedas seguir viviendo tu vocación de llevar esa presencia de Dios que da vida a nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, hay que subrayar que esto lo vivimos, lo encarnamos de manera concreta en nuestros espacios de oración de cada mañana. Todos hemos experimentado que a veces hay personas que están presentes y no nos damos cuenta porque estamos distraídos. Andamos en 40 cosas y no caemos en la cuenta de quién está ahí. La presencia más importante de nuestras vidas, pero como también nos recordaban, la más discreta de todas es la de Dios. Y por eso necesitamos separar un momento del día para estar total y absolutamente atentos, atentas a esa manera como Dios se nos quiere hacer presente. Ese es su lenguaje, esa es la manera como Dios habla, es decir, se comunica. Pidámosle al Señor la gracia de dejar atrás nuestras distracciones de manera particular para poder escucharlo y para poder aprender a reconocer esa presencia que transforma nuestras vidas para bien. En esta semana les invito a que ejercitemos una meditación con la que San Ignacio termina los ejercicios espirituales y se llama contemplación para alcanzar amor.
Básicamente es tratar de prestar atención, pedir la gracia de captar cómo Dios está presente en todas, en todos y en todo. Contemplar el mundo inanimado, lo que no tiene vida, pero donde Dios también está amándonos. Contemplar las plantas, el mundo vegetal, con su capacidad, su dinamismo vital, y sentir la gracia de percibir ahí a Dios amándonos. Contemplar también al mundo animal, que además de este principio vital, tiene la sensibilidad y nos la transmite, y ver ahí a Dios amándonos. Y de manera particular y más importante, el poder captar la presencia de nuestros hermanos y hermanas en familia, en nuestro trabajo, en los lugares donde interactuamos con otras personas. Y recordar que lo más cercano a esta imagen divina que tenemos nosotros es esta presencia que transmite amor. Que podamos captar la presencia de Dios en todas, en todos y en todo. Que tengan una muy bendecida semana. Dios con ustedes.